Bueno, parece que ya... Me parece que estamos casi todos. Buenas tardes, sí, estoy viendo las... Buenas tardes a todos, chicos. Buenas Bienvenidos. tardes. Para que terminen de ingresar, porque veo que van apareciendo en el chat. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, déjame que haga la presentación y vos haces la explicación del cronograma. Ok. Y después comienzo la clase, ya te podés liberar. Sí, sí. ¿Qué eres? Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la primera clase de esta asignatura, Derecho Administrativo, en el plan de Contador 2019. Lamentablemente todavía no podemos volver a las experiencias presenciales, que es lo que más desea la cátedra verdaderamente, pero las realidades, digamos, sanitarias condicionantes nos obligan a dar continuidad a esta técnica, que ha resultado bastante eficaz en muchos sentidos, pero que necesita complementariamente una mirada y un contexto en donde digamos, un contexto de relaciones humanas en donde seguramente ustedes tendrían mucho más posibilidades de aprovechamiento. Es decir, nos impide, por ejemplo, desarrollar una actividad en pizarrón, es decir, vamos a trabajar con PowerPoint para hacerlo un poco más, un poco menos dura, menos rígida la clase, pero evidentemente la complementación del movimiento del aula y el pizarrón hubieran sido herramientas que hubieran seguramente estimulado mucho más claramente el acceso de ustedes a la temática del conocimiento de esta materia. Yo quiero señalarles una sola cosa, si vamos a ver el derecho administrativo. Ustedes con esta materia cambian violentamente de espacio de conocimiento, ¿no es cierto? Porque inclusive ustedes tuvieron como materia correlativa previa el derecho privado, que se cimenta y se sustenta en principios, en una organización y en un sistema jurídico completamente diferente al derecho público. Y el derecho administrativo es derecho público, en definitiva, ¿no? Ahora vamos a ver rápidamente las grandes... Eso lo vemos a lo largo del programa. Una cosa que nosotros siempre decimos cuando empezamos a dictar esta materia es que todo el programa de derecho administrativo implica un desarrollo de un conocimiento concatenado. Es decir, lo que está en la bolilla 1 es útil para entender la bolilla 9 o la bolilla 12, ¿no es cierto? Porque el proceso de razonamiento que se hace en bloque de esta materia necesita muchas veces de tener como sustento preceptos, normativas, referencias que van a estar implícitas y explícitas en el desarrollo previo de la materia, ¿no? Yo soy el doctor Alfredo Puig, nos acompaña la doctora Rosana Castro, que es profesora también de la cátedra. Esta es una cátedra que está compuesta por 6 personas, digamos, yo soy el titular, el doctor Alfredo Puig, está el profesor asociado, el doctor Gabriel Chiván, están los profesores, los jefes de trabajo prácticos, Rosana Castro y Karina Climen, que está en uso de licencia por tener un tratamiento con motivo de una operación que sufrió no hace mucho tiempo, así que seguramente se va a reincorporar bastante más adelante en el desarrollo de la materia. Están los profesores Gonzalo Fernando Sabaté y Claudio Fernández Viera, que son auxiliares docentes de primera, que integran la cátedra. Nosotros nos vamos a dividir la tarea, vamos a estar siempre pendientes y presentes a todo requerimiento o inquietud que ustedes tengan en relación al dictado de la materia, en relación a su organización, en relación a las evaluaciones, que ya en todo caso ya les vamos a explicar enseguida. Nuestros correos están disponibles en la plataforma de la materia. Nosotros hemos desarrollado en la plataforma Moodle una descripción de la totalidad de materia con sus diferentes unidades. Hemos inserto allí distintas referencias y documentos bibliográficos que les van a seguir para estudiar seguramente. Acá la bibliografía la eligen ustedes en función de las sugerencias que están contenidas en el programa. Hay una bibliografía general donde hay distintos autores y una bibliografía particular referida a temas puntuales del desarrollo de la materia. En la bibliografía general hay, digamos, obras que son extensas,
que son los tratados, que a veces son importantísimos, sobre todo para hacer consultas sobre temas puntuales, y después hay manuales, que son mucho más manejables y digeribles, sobre todo para el contexto en el que se desenvuelve esta materia, que es en definitiva un elemento importantísimo para el caudal de conocimientos que debe desplegar un contador público el día de mañana en la realidad. El derecho administrativo está referido al Estado, por lo tanto los vínculos que ustedes entablen con el Estado, sea como privados o sea como funcionarios, necesariamente van a estar imbuidos o completamente imbuidos del derecho administrativo. Así que es conveniente y necesario conocer los contenidos, las disponibilidades, los procedimientos y los razonamientos del derecho administrativo, ¿no? Así que por eso, de allí la importancia de la materia. Verdaderamente es una materia sumamente importante para la vida práctica del contador. A pesar de que sea una materia jurídica, de un contenido abstracto, el Estado es complejo, el derecho administrativo es necesariamente complejo. Lo que ha hecho la cátedra es seleccionar dentro del conjunto del derecho administrativo los aspectos más importantes que entendemos van a actuar como conocimientos importantes para ustedes, para el ejercicio práctico de la profesión. Es más extenso desde el derecho administrativo que lo que plantea el programa, pero lo vamos a dar con ese enfoque, ¿no? Con la idea de aportarles una herramienta útil para la vida profesional el día de mañana. De tal manera que antes de empezar el desarrollo de la materia, yo le voy a pedir a la doctora Rosana Castro que nos explique un poco cómo tenemos planificado el desarrollo de la materia, y en definitiva los tiempos en que nos vamos a encontrar regularmente o en las evaluaciones para poder llevar adelante las metas que nos tenemos propuestas, ¿no? Doctora Castro, si quiere, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, de nuevo le repito a todos los que no los había saludado antes, buenas tardes. Qué lindo que nos encontremos, ¿sí?, en el inicio de estas clases, que van a ser unos meses bastante intensivos. Nos vamos a encontrar todos los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. La metodología, en principio, ¿sí?, va a ser tratar en base a las disponibilidades de tiempo, porque tenemos que compaginar también los que son turnos de exámenes, también los feriados. Vamos a tratar de, en todas las bolillas tiene una parte que es, digamos, el desarrollo del contenido de cada unidad, y a su vez vamos a tener una parte práctica, ¿sí?, que a través de ejercicios, ¿sí?, donde se van a ir aplicando cada uno de los conceptos que se van a ir desarrollando en las unidades. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Principalmente, como decía el doctor, de que todos los contenidos son como eslabones de una gran cadena y se interconectan. Entonces, cuestiones que vieron en las primeras bolillas también se tocan por los fundamentos, ¿sí?, o por las finalidades o por la causa, con conceptos, con ideas o con procesos que van a haber desarrollado más adelante. Entonces, estos no son compartimentos estancos, es decir, estudié la unidad 1 y me olvidé porque ya está y no tiene nada que ver con las 5 o con las 6. Todo se interconecta porque el derecho, ¿sí?, el derecho administrativo es uno solo. Recomendaciones. ¿Qué tienen que tener ustedes a su lado para seguir las clases y estudiar esta materia? Tienen que tener la Constitución de la Nación, la Constitución de la provincia, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la correspondiente reglamentación, es un decreto reglamentario. Todo esto ustedes lo tienen disponibles en internet, ¿sí? Hay un sitio que se llama infoleg.com, ¿sí?, donde pueden bajar toda la normativa, incluso cuando sea necesario utilizar el Código Civil y Comercial. Particularmente en qué bolillas
van a necesitar el Código Civil y Comercial. Cuando se toque la temática de la responsabilidad del Estado, pero muy someramente, y sobre todo cuando se vea el tema de dominio público, que es la última bolilla. Entonces eso lo van a utilizar para esas unidades. Pero sí o sí, la Constitución, como les decía, la ley de procedimiento administrativo, tanto nacional como provincial, la provincial es la 5348, también la pueden bajar de internet, ¿sí? Eso necesitan para tener sí o sí a mano, porque uno la va trabajando a las leyes, le va haciendo algún comentario, y todo lo que se va desarrollando ustedes lo ven en la ley. Y es así también como tienen que estudiarlo. Usen cuadros comparativos. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo es un océano de leyes, ¿sí? Que tenemos a nivel nacional, pero a su vez a nivel provincial, ¿sí? Justamente ustedes, lo que se busca es que ustedes desarrollen las habilidades para saber conseguir, ¿sí?, dónde buscar ese derecho administrativo en el lugar del país en que se encuentren, ¿sí? Entonces ustedes el día de mañana se reciben y se van a trabajar a Córdoba, se van a trabajar a Ushuaia, se van a trabajar a Jujuy, van a decir, ay, no, yo no sé de derecho administrativo, porque yo estudié la ley de Salta y la ley nacional, y no importa, porque les vamos a dar todos los tips, ¿sí?, para saber qué buscar, dónde buscar, y van a ver que está todo trazado, tiene una columna vertebral, que son los principios que los vamos a ir desarrollando y que se vuelcan en cualquier tipo de procedimiento administrativo, sea el lugar donde ustedes se encuentren. Entonces, la materia tenemos más o menos programadas 23 clases que incluyen los parciales con su recuperatorio. Está prevista una primera evaluación el 20 de octubre de este año, ¿sí? Y el recuperatorio el día 25 de octubre. Después tenemos la segunda evaluación, está prevista para el 1 de diciembre y su recuperatorio el día 3 de diciembre. Lo importante para llegar en todas estas fechas es que vayan leyendo los contenidos, que presten atención a las clases, ¿sí?, para poder llegar a tiempo con cada uno de estos parciales. Los parciales y su recuperatorio son obligatorios, tengan eso en cuenta. O sea, nosotros no vamos a estar tomando lista quién se une al Zoom, pero sí tengan en cuenta que tienen que tener aprobados estos dos parciales. Hasta ahora ustedes se preguntarán cómo serán los exámenes finales. Bueno, hasta ahora son por este sistema, vía Zoom, pero son orales, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que los alumnos eligen un tema, una bolilla, empiezan a desarrollarlo y después se le hace con sus preguntas de todo el programa. Hasta ahora, porque no sabemos qué va a pasar de acá a 10 días, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No es promocional la materia, ¿sí? Por eso es necesario que se aprueben los dos parciales y se va sí o sí a un final. A ver, las mesas de examen, por lo que estoy viendo en el chat, sí, no se suspenden las clases. Lo que tenemos en octubre, una primera semana de examen y no se suspenden las clases. En ese momento los profesores nos dividimos entre los que damos clases o tomamos exámenes, pero no se suspenden las clases. Así que, a ver, ¿alguna consulta más sobre el desarrollo de la materia? Profe, buenas tardes. Sí. Le hago una consulta con sí. la bibliografía que tendríamos que consultar, ¿ustedes la dejan en la plataforma? ¿Está? Sí, está todo en la plataforma. Perfecto, gracias, Y profe. además hay material extra, ¿sí?
Hay casos prácticos de cada bolilla para que lo vayan consultando, hay artículos de doctrina, algunas, lo que se llama jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Son las sentencias judiciales sobre determinadas cuestiones que tienen algún dato de color, porque eso es lo que nos va a ir diciendo cuál es la interpretación judicial de determinados institutos de derecho administrativo. Entonces, ustedes cuando lean jurisprudencia, ya saben que son las sentencias judiciales. Las más importantes, ¿cuáles son? Son las de los máximos tribunales, ¿sí? Tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también tenemos las cortes de cada provincia, ¿sí? Entonces ahí van a encontrar algunas sentencias. Miren, sentencias, fallos, pronunciamientos judiciales, todo es lo mismo, ¿sí? Entonces puede ser que también lo encuentren. A ver, había alguna preguntita más. Si son escritos, son a través de la plataforma los parciales, ¿sí? Si alguien preguntó por ahí, son a través de la plataforma, salvo que se puede implementar algún otro sistema. El tema de las grabaciones de las clases no aguanta la plataforma, ¿sí? Subir, porque había muchas cosas que teníamos grabadas y desde informática nos las fueron quitando porque quedaba muy pesada el sistema. Por eso, lamentablemente, no lo podemos tener las clases grabadas. Perdón un segundo, Rosana. Sí, ustedes pueden grabarla, por supuesto, por su cuenta, por la sobrecarga que implica grabar las clases. Ustedes calculen que en el ámbito solo de la Facultad de Ciencias Económicas hay un equivalente como de 200 y pico de cátedras. Entonces, casi es prácticamente imposible, por la sobrecarga que esto implica, la inversión en equipos y en equipamiento que tenía que haber, ¿no? Es decir, ya para hacer la universidad. No, quería contar, hacer referencia a otra cosa, en relación a los parciales. En general, la técnica de los parciales para nosotros es una técnica de preguntas con respuesta de opciones múltiples, ¿no? Siempre damos una pregunta, 1, 2, 3 alternativas de responder. O preguntamos o hacemos una pregunta para que se responda verdadero o falso, y en algunos casos puedan hacer algún tipo de fundamentación. Pero yo lo que quiero señalarles, esto lo vamos a hacer a través de la plataforma, es decir, esto implica que el parcial se abre en 1 hora y se cierra en otro momento. Hay un tiempo de desarrollo que nosotros ya hemos estimado para realizar los parciales. El avance de las preguntas es sistemático y no se puede retroceder, o sea, una vez que uno contestó la pregunta 1, no se puede volver a la pregunta 1, porque el tiempo es limitado, tienen que contestarlas de manera secuencial. En general, no son más de 10 preguntas, y en función de eso, la corrección, desde ya, nosotros tenemos las respuestas cargadas en el sistema, es decir, cada vez que elaboramos una pregunta, definimos una respuesta para que el sistema la califique de manera automática, de tal manera que nosotros vamos a tener prácticamente enseguida el resultado de los parciales, que van a tener un tiempo limitado, desde ya, como todo parcial. Así que esta es la mecánica, o sea, es un sistema donde preguntamos, se les dan opciones para la respuesta, en general procuramos que haya la menor cantidad de escritura posible, porque esto genera algunas dificultades después a la hora de entender o de calificar, así que, y la respuesta va a ser calificada automáticamente y el sistema nos va a devolver a nosotros el resultado y ustedes sabrán prácticamente al día siguiente cuáles son las personas que tienen que recuperar o no, ¿no? También las personas que faltaron al parcial pueden recuperar. Esto a su vez a ustedes les resulta ventajoso, primero porque facilita el examen, desde ya cuando uno tiene la pregunta y las respuestas ya las tiene escritas y simplemente tiene que seleccionar cuál es la correcta. Y desde... obviamente implica para ustedes una menor disponibilidad de tiempo en el tema de los parciales, no son estas 2 horas de clase que tradicionalmente hacíamos cuando hacíamos un parcial escrito, ¿no? Esto nos facilita a nosotros y les facilita a ustedes la tarea, ¿no es cierto? Así que, y he visto ahí, en general, el parcial va a ser por la mitad del programa, o sea, hemos calculado llegar hasta ese momento con la unidad 6 ya dictada, ¿no? Este es un programa de 12 unidades, por lo tanto, la unidad 6, ya no me acuerdo. De invalidez de los actos administrativos. Sí, perfecto. Sí. Ese va a ser. Así que hasta el procedimiento, bueno,
Y es en la misma hora de clases, o sea, generalmente vamos a compartir digamos, las 2 horas, un pedacito, digamos, de la hora va a ser el parcial, y el resto vamos a retomar las clases para poder ir avanzando, ¿sí? Porque justamente no hay suspensión de clases durante la semana de exámenes. Así que sí, va a ser, o sea, un rato el parcial y el resto se va a implementar la continuación, digamos, con clases, ya sea teóricas o prácticas, según lo que sea ese día. Así que, bueno, díganme alguna otra consultita más. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Hola, Yo ¿qué sí. tal? Sí. Yo quería pedir, o sea, más que nada estaba escuchando la grabación de las clases. Yo quería saber si, bueno, yo podría grabar las clases y si habría algún problema si yo creo un canal de YouTube y sube sus clases ahí, ¿habría algún problema por parte de la cátedra o de algún profesor? No sé. Que usted las grabe y las suba, no. No hay problema. Usted las puede subir, no hay ningún problema. Las clases son públicas además, así que no hay inconveniente en que usted las suba. Sí, sí. Claro. Muchísimas Sí. gracias, profe. De nada. De nada. De nada. El problema es del sistema de la universidad, como que se había puesto tan pesado el año pasado que no aguantaba, no aguantaba tanto material que había por parte de los profesores. Bueno, no sé si están todos en condiciones. Hay una pregunta sobre la regularidad. Yo a ese tema de la regularidad le pido que consulten la facultad, porque yo sé que hay inconvenientes en relación al procedimiento de equivalencias. Así que esa no es una respuesta que yo le pueda dar en este momento. ¿Sí? No sé quién más quiere preguntar en relación a eso, pero no. Sí, les vuelvo a repetir que hay, o sea, la materia no es promocional, ¿sí? Esto se rinde, tiene un examen final. Si es equivalente a la materia, solamente hay una diferencia, con la de licenciatura, hay una diferencia de una bolilla. ¿Sí? En derecho Pero, 3, derecho... No, pero en claro, derecho administrativo son más bolillas. El problema es que nosotros tenemos otra distribución y otro enfoque en el derecho administrativo, en el plan de contador público. y a su vez tiene la parte práctica. Sí, no, es que por alguna razón en la normativa que aprueba la carrera no está contenida la equivalencia. Y entonces hay un problema en la facultad, y ya hay algunos pedidos, pero bueno, la facultad no ha resuelto esa cuestión. Así que todo tema de equivalencia, en este caso, en relación a esta materia y a Derecho 3, consultarla en la facultad. ¿Sí? Sí, sí. No Bueno. es exactamente igual. Bueno, chicos, yo los dejo entonces con el doctor Puig. Bueno, cualquier cosa, estamos para lo que necesiten y abierto a todas sus consultas. Los trabajos prácticos no se tienen que entregar porque los trabajamos durante la clase, ¿sí? Por eso es muy importante que cuando sea la unidad práctica de cada bolilla, o sea, estén presentes, participen, porque ahí van a poder, digamos, volcar todas las dudas que le quedó de la clase anterior cuando se dio la parte teórica, ¿sí? Entonces esto lo trabajamos todos y es muy enriquecedor y la verdad es que se fijan, ¿sí? Todos los conceptos. Sí, porque es una forma de revisar lo desarrollado. Bueno, gracias, Rosana. Nos estamos viendo y empezamos un poco la temática específica de la clase. Yo tengo una pregunta, mil disculpas, ¿no? Por la... Hágala por el chat ya. Cerramos la etapa de explicaciones, porque si no, cada uno tiene una inquietud singular. Hágala por el chat, después se la contesto al final. Ahora empezamos la clase. Chao, hasta luego. Voy a compartir un Power para que empecemos la clase. Ustedes de todas maneras lo van a ir desarrollando. Creo que lo tengo aquí. Compartir. ¿Sí? Cualquier cosa me escriben por el chat, después por las preguntas posteriores, porque si no los razonamientos tardíos terminan enredando la posibilidad de comienzo. Y ya casi ha pasado media hora del comienzo de la clase.
Si falta algo que queda pendiente, lo terminaremos al principio de la clase que viene y ahí trabajaremos sobre lo práctico. Bien. Acá está un poco el concepto, yo me he dado cuenta que el desarrollo de la unidad está vinculado en definitiva, es más que el derecho administrativo, al derecho público, pero el contenido es el mismo, ¿no es cierto? O sea, tal como está la unidad 1, nosotros tenemos que empezar viendo el Estado de Derecho, Estado de Bienestar, concepto de cada uno, administración y gobierno, personalidad, manifestación, o sea, el esquema clásico de por qué vemos el Estado. Ahora bien, esta es una cuestión típicamente del derecho constitucional, ¿no? Sin embargo, toda la estructura y el desarrollo del derecho administrativo tiene fuente constitucional, es decir, justamente el derecho administrativo se nutre de la segunda parte de la Constitución, que es la organización del poder, porque en definitiva, es decir, el Estado es el ente que hace el ejercicio del poder público y la administración es una de las facetas de la actividad del Estado. Por lo tanto, necesariamente tenemos que explicar un poco los conceptos de Estado desde la perspectiva del derecho administrativo, no desde la perspectiva del derecho constitucional. Es decir, no vamos a ver tanto los conceptos sustantivos de la organización del Estado y el alcance de su poder, sino estrictamente aquellas funciones que desde el Estado se proyectan hacia la actividad del derecho administrativo, ¿no? Como dijo la profesora Rosana, en la plataforma están prácticamente aportes y apuntes sobre todas las unidades. Esta, por supuesto, está allí, y seguramente va a haber, nosotros tratamos de actualizarla a cada tanto periodo de tiempo, cuando es posible. No me acuerdo si esta está específicamente actualizada, pero sí todos los contenidos están allí desarrollados. Además que hay información y bibliografía complementaria, cosa de que ustedes puedan, si tienen interés, ampliar un poco el marco de conocimiento. ¿A qué llamamos Estado? Es decir, en definitiva, este es un concepto que ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Hay una definición sencilla que en definitiva hace referencia a que es un conjunto organizado de hombres que extiende su poder sobre un territorio determinado reconocido como unidad en el concierto internacional. Esta es una definición clásica de un autor clásico del derecho administrativo como es Miguel Marienhoff, un autor ya fallecido, que tiene una obra imponente en materia de derecho administrativo, y que ha tratado de reunir en el concepto los contenidos del Estado. O sea, esto no es solo una mera definición, sino básicamente una descripción de los contenidos del Estado. Entonces decíamos que para Marienhoff el Estado es un conjunto organizado, la palabra organización acá tiene significado, de hombres, porque son los seres humanos los que dan configuración en definitiva al Estado y a su proyección de poder, que extiende su poder, otro elemento, sobre un territorio determinado, territorio, otro elemento, y reconocido como unidad en el concierto internacional. Este último punto no lo van a encontrar en muchas definiciones, sin embargo, en las definiciones y en los conceptos modernos de Estado es esencial, porque en definitiva un Estado existe, y existe en su realidad jurídica y política y de soberanía, si es reconocido en el mundo por otros Estados. Hoy, ese principio ya no es, y no implica un reconocimiento individual de un Estado hacia otro, sino todo ese fundamento ha pasado a la Organización de las Naciones Unidas, de tal manera que en los tiempos modernos en que vivimos, la existencia de un Estado, su creación, el reconocimiento de su territorio y del ejercicio de su poder va a depender de una decisión de las Naciones Unidas. Se han creado en los últimos 50 años muchos estados, ¿no? Es decir, desde la caída del muro de Berlín hasta la reconfiguración del mundo como consecuencia de las extinciones de los colonialismos y de las influencias y las anexiones territoriales directas, se han creado muchos estados. Tanto en el continente, en todos los continentes, me aclaro, ¿no? Es decir, no solo en el continente europeo o en algunos espacios del continente asiático, sino en todos los continentes la creación de nuevos estados ha sido prácticamente una constante desde hace 50 años. Y estos estados han sido reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?
Por eso el número, si ustedes acceden a la página de las Naciones Unidas y ven las páginas pertinentes sobre los estados asociados, van a ver que cambia prácticamente de manera continua, ¿no? Ahora bien, ¿por qué nosotros abordamos el tema del Estado como un tema importante del derecho administrativo? Porque la administración es un aspecto de la actividad estatal, ¿no es cierto? La administración, como el Estado, se desenvuelve sujeto a lo jurídico, es decir, al principio que se llama de legalidad, ¿no? Este principio nace, obviamente, con el reconocimiento del Estado como Estado de Derecho, que es un concepto relativamente moderno en el tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo se concebía en la antigüedad el Estado? Porque la palabra Estado tuvo, es decir, como concepto, como palabra, es novedosa en el tiempo. Es decir, cuando digo novedosa, estoy hablando del 1600, ¿no? Pero antes de eso, los estados existían, es decir, no se llamaban estados, pero sí las organizaciones políticas de expresión del poder tenían otras configuraciones, otras formas, pero tenían prácticamente el mismo contenido y la misma finalidad, o sea, el ejercicio del poder sobre un territorio determinado y sobre una cantidad de personas determinadas. Esto ha evolucionado, la Revolución Francesa implicó un corte, porque a partir de la Revolución Francesa nació lo que se llama los procesos constitucionales o el constitucionalismo. Cuando el constitucionalismo, ¿qué implicó? Implicó decir que ya el Estado no es la personificación del monarca, decíamos, el Estado no está personalizado en un monarca, en un rey o en un emperador, sino que el Estado está referido al sistema jurídico, a la ley, porque en definitiva el Estado se organiza en función de la ley. Esto implica que el Estado es una estructura de poder al servicio de la comunidad, no para el ejercicio singular o personal de quien conduce, sino una estructura que se organiza para el servicio a la comunidad. Entonces acá cambia completamente la idea y empiezan a crecer toda una serie de principios y de regulaciones destinadas a limitar el ejercicio del poder, ¿no? Y esto se ve exteriorizado en multiplicidad de formas a lo largo del tiempo, ¿no? Ustedes piensen que en la antigua polis griega, por ejemplo, en las ciudades griegas, la idea era la idea de la sociedad civil, es decir, los griegos tenían claro que la reunión de ciudadanos en un espacio que en definitiva decidían sobre los destinos de esa comunidad, ellos le llamaban sociedad civil, porque la sociedad civil era un concepto que superaba, estaba por encima de la gente. Era un concepto genérico que abarcaba a todos, pero no tenía como destinatario a ninguno en particular, sino a la comunidad toda. Y desde ese punto de vista, la democracia griega, que era muy, muy peculiar, porque no era un sistema de elección como el que conocemos, sino muy distinto, y bastante limitado a los que se llamaban, en definitiva, patricios, ciudadanos, pero en definitiva tenía un componente colectivo, ¿no? En el Imperio Romano eso cambia completamente. Bueno, no vamos a hacer la historia, pero lo que quiero decirles es que en relación al poder, ¿no es cierto?, siempre existió instituciones que en el lenguaje moderno les podríamos llamar Estado. Pues la palabra Estado recién aparece en el 1600 con Maquiavelo. Es decir, Maquiavelo fue el que instala el concepto de la palabra Estado y reconoce que el Estado puede organizarse de muchas maneras, puede ser monárquico, democrático, demagógico, tiránico, etcétera, ¿no es cierto? Puede tener muchas calificaciones, pero en definitiva el Estado es una estructura de poder que está por encima del individuo concreto, y su organización siempre está destinada a la producción de normativas, disposiciones y servicios relacionadas con los fines de la comunidad y no con los fines de quienes detentan el poder. Esto se construye de muchas maneras. Y acá entonces yo le decía, desde la Revolución Francesa aparece la idea del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho en definitiva? Es sencillo, el Estado de Derecho es el sometimiento del Estado al sistema jurídico. Porque en la concepción anterior, al ser el rey el que creaba la legislación, el rey se consideraba por encima de la legislación, porque si él la creaba, él la podía abrogar, y por lo tanto, en el criterio anterior no estaba obligado a cumplirla. Por lo tanto, el rey tenía lo que se llamaba un principio de inmunidad. Nada podía alcanzar al rey. El rey no era responsable de nada. Es decir, toda la responsabilidad recaía, en definitiva, en sus funcionarios, o en la sociedad, o en ciertos ámbitos de su gobierno, pero nunca en él, porque él estaba por encima de la ley. Cuando los países avanzan y se entrega la capacidad de generar normas a los parlamentos, es decir, aparecen las legislaturas y los parlamentos, todavía en el siglo XVIII y en el siglo XIX, entonces ya a partir de ahí
la idea es que, aunque alguien dicte la ley, está sometida a ella, porque en definitiva lo que importa es que la ley constituye una regla de conducta. Y una regla de conducta implica que todos están sometidos en igualdad de condiciones a su cumplimiento. Por lo tanto, Estado de Derecho es someterse al cumplimiento de la ley. Y esa ley es exigible aún al órgano o a la entidad que la crea, sea el monarca, sea el parlamento. Es decir, no se pueden sustraer a sus efectos, ¿no? Y este concepto, que es lo que vamos a ver un poco en extenso enseguida, pero el concepto es lo que permite la construcción y la evolución del Estado en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la aparición de la palabra Estado y su popularidad como referencia a una organización política social dotada de poder, de dominio, de soberanía, es una construcción que se fue haciendo desde 1600 y se fue afianzando sobre todo a partir del siglo XVIII y a partir del siglo XIX con lo que se reconoció como el Estado de Derecho, ¿no? Esto sin perjuicio de reconocer, como le decía recién, que antes de eso había organizaciones estatales de características complejas y de mucho poder, que no eran llamadas Estado, que tenían otras denominaciones, imperium, regnum, principatum, en definitiva polis, civitas. Hay muchos términos para designar las organizaciones políticas anteriores, pero la palabra Estado como tal está designando una situación nueva, es decir, no reconoce al statu quo, sino una situación nueva, con características nuevas y con un contexto jurídico legislativo diferente, ¿no? Acá hay acá está repetido el concepto que les acabo de señalar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor noción de Estado? Como es difícil definirla, porque finalmente hay muchísimos autores que han elaborado distintas definiciones sobre Estado, y no hay coincidencia en algunos de sus componentes, es decir, uno podría decir que es el conjunto organizado de hombres, o la sociedad jurídicamente organizada, como la señalaba Aristóteles, o la sujeción jurídica en un territorio a un sistema de poder determinado. Es decir, definiciones van a encontrar muchas, pero este concepto, más que definición, es una descripción de los contenidos, ¿no es cierto? Entonces le llamamos Estado a un conjunto organizado de hombres. La palabra organización y hombres acá es sumamente importante, porque está claro que es una creación humana. No existe ninguna creación humana sin la integración de los hombres que la integran y la constituyen. Entonces, el tema es organización, pero una organización jurídica, no es solamente una organización material, ¿no? Y que esa organización de hombres tiene poder, ejerce poder, y ese poder lo extiende sobre un territorio determinado y que está reconocido como unidad en el concepto internacional. Los elementos centrales acá son elementos geográficos, el humano, el poder y el gobierno. Y la consecuencia de la estructuración de esos cuatro elementos va a ser, si es posible, el reconocimiento internacional. Sin ese reconocimiento internacional, un Estado no es tal, porque en definitiva carecerá de la protección y de la tutela jurídica, material, armada inclusive, o política, que le permita sobrevivir como Estado, porque cualquiera se considera con derecho al territorio de un grupo que se pueda autodenominar la creación de un Estado nuevo. Sin ese reconocimiento internacional no hay Estado, ¿no? Antes que aparecieran las Naciones Unidas, los estados dominantes eran los que reconocían la creación de un Estado. Yo le cito un ejemplo histórico de la Organización Nacional Argentina. Cuando recordarán muchos, porque es de lectura inclusive en la secundaria, cuando a Mariano Moreno, es decir, Mariano Moreno es encomendado por el gobierno patrio de viajar a Inglaterra a solicitar el reconocimiento de la Junta de Gobierno. España estaba invadida por Napoleón, por lo tanto no había autoridades en España a las cuales referir. Obviamente los franceses, que eran la gran potencia de su tiempo, eran justamente los invasores de la nación española, que era la dueña, la colonizadora de los territorios americanos, así que no quedaba mucho lugar como para ir a solicitar el reconocimiento de la existencia de un nuevo espacio político como era la Junta de Gobierno en los países coloniales americanos, ¿no? Prácticamente todos los países latinoamericanos tomaron el modelo de la Junta de Cádiz y organizaron junta de gobierno propia, y después pedían reconocimiento para después poder negociar y poder organizarse y poder resistir después lo que iba a ser seguramente la embestida de la Reconquista, ¿no? Entonces, en este viaje, Mariano Moreno
que fallece durante el viaje, él tenía como cometido negociar con la autoridad inglesa el reconocimiento de la Junta de Gobierno y de nuestro país como un territorio colonial con gobierno autónomo, porque todavía en ese momento no estaba todavía demasiado cimentada la idea de independizarnos de España, sí de crear un gobierno propio, que aún con relaciones y vínculos con el poder colonizador, tuviera amplia autonomía y decisión propia, ¿no? Esto, bueno, no pudo concretarse con Mariano Moreno, que falleció durante el viaje, pero después se concretó con otros viajes de Belgrano y demás. Así que, en definitiva, el tema es, cuando se habla de Estado, y dentro del Estado, la noción de poder, de organización y territorio, esto existe en la realidad fáctica, material, solo cuando existe un reconocimiento respecto a su existencia, ¿no? Y esto fue antes y fue ahora, antes con un método, hoy con otro método mucho más civilizado, si se quiere, porque las Naciones Unidas, en general, más allá de que decide con la votación de sus integrantes, en general reconoce las realidades de las distintas situaciones sociales, políticas, económicas, y ha reconocido la existencia de muchos países para evitar inclusive cuestiones de guerra que se produzcan internamente entre espacios que se escinden y espacios que se constituyen como nuevas instituciones y nuevos países, ¿no? Ahora, ¿qué es el elemento geográfico, humano, poder y gobierno, ¿no? El elemento geográfico habla ya de un territorio, pero cuando hablamos en derecho de territorio, del espacio geográfico donde habitan un conjunto de personas, y en definitiva se ejerce el poder, estamos hablando de los límites del poder. O sea, el elemento geográfico lo que determina es el espacio de competencia o de soberanía que puede ejercer un país en un espacio territorial determinado, ¿no? Cuando hablo de tierra, hablo también de la proyección marítima, pero bueno, eso va implícito en la concepción de Estado de hoy. Lo cierto es que lo geográfico no es un mero espacio territorial, sino es el espacio en donde ese Estado organizado ejerce su poder concreto, su poder soberano, ¿no es cierto? El límite implica, a partir de allí, el ejercicio de la soberanía por otro país, ¿no? Esto tiene una sola excepción, que es obviamente el de las representaciones diplomáticas. Ustedes conocerán seguramente que en el mundo hay convenios que aceptan que cuando un país tiene una representación diplomática en otro, el espacio territorial que ese país le asigna a la embajada o a la representación diplomática del otro país está sujeto a la jurisdicción del país invitado, no del país anfitrión, de tal manera que constituye un espacio de extraterritorialidad para el país anfitrión en el que no puede introducir su propia normativa y tiene que reconocer la realidad jurídica de ese país que está invitado y que tiene una representación diplomática en ese lugar, ¿no? Es decir, las embajadas están sujetas a una situación de jurisdiccionalidad, ¿no? Esto significa sometidas al poder jurídico de otro país, a pesar de que están en nuestro territorio, ¿no? Esos supuestos son supuestos excepcionales, de ya requieren que los países tengan relaciones de tipo diplomática, comerciales, políticas, etcétera, que se reconozcan en su existencia y en su realidad histórica y política, y entonces se hacen acuerdos sustentados hoy en una normativa internacional que está aprobada por las Naciones Unidas y que reconoce a los territorios de esta manera, ¿no? Es el único caso en donde va a haber un pedazo de territorio propio en un país extranjero, ¿no es cierto? En un país extranjero, que no puede ser vulnerado por ese país, porque esa es justamente la condición de que existan una zona como protegida o tutelada, y el país anfitrión está obligado a proteger ese territorio de cualquier situación de violencia generada en su propio territorio, de tal manera que hay una obligación de protección y de tutela, ¿no? Así que sería la única excepción al elemento geográfico, porque generalmente el elemento geográfico es un elemento continuo, ¿sí? Los países tienen un espacio territorial continuo. El espacio humano, obviamente estamos hablando de la población, ¿no? Cuando hablamos de población, ¿de qué hablamos? O sea, ¿hablamos de ciudadanos
hablamos de residentes. Esto es importante porque hay una distinción entre si hay alguien en mi territorio, a quien protejo, a quien tutelo y a quien le reconozco derechos, ¿no es cierto? En general, en la legislación argentina, y la mayor parte de los países, y generalmente en la mayor parte de los países del mundo, el elemento humano es cualquier habitante que esté dentro del territorio nacional. O sea, el sistema jurídico se aplica y también protege a cualquier habitante que esté, se asiente, transite en el territorio nacional. No importa que sea un extranjero, no importa que no resida aquí, basta un día posarse físicamente en el territorio de la Argentina para estar protegido por su legislación. Esto no implica que tenga esa persona todos los derechos que tiene el ciudadano o el nativo o naturalizado en la Argentina, pero sí que al que se le van a aplicar y se le va a tutelar, lo va a tutelar todo el sistema jurídico, ¿no? Esto es importante porque entonces cuando hablamos del elemento humano, hablamos de los habitantes que integren o que estén dentro del territorio de ese país, y no solo de los ciudadanos, o no solo de los residentes, o no solo de los nativos naturalizados, ¿no? Es decir, hablamos de toda persona, ¿no? Es decir, a eso le llamamos habitante. Toda persona que ingresa al territorio nacional automáticamente es alcanzado por su sistema jurídico, ¿no? Bueno, el poder evidentemente es la capacidad coactiva que tiene el Estado de hacer cumplir sus disposiciones normativas y sus decisiones políticas, ¿no? El poder es un elemento integrante y sustancial del Estado. Sin ese poder no se puede verdaderamente ni defender el territorio, ni imponer normativas y condiciones a las organizaciones sociales, etc. Y desde el gobierno implica ya la estructura orgánica que tiene como finalidad el ejercicio de ese poder en ese territorio y sobre las personas a las que le alcance la legislación, ¿no? Este es un poco el esquema general. Este es un tema que surge del derecho administrativo, pero se proyecta claramente en el derecho administrativo, surge el derecho constitucional, pero se proyecta claramente en el derecho administrativo, porque justamente a partir de eso, a partir de esta concepción de la organización, es que nace, se estructura y se desarrolla el derecho administrativo, ¿no? ¿Y a qué llamamos caracteres del Estado? ¿No es cierto? Las caracteres del Estado tienen que ver con estas cuestiones que están aquí, ¿no? Es decir, el Estado es independiente de otros, evidentemente, es decir, esta es un poco la cualificación de la soberanía, la independencia frente a otros países, el poder dictar sus propias normativas internas sin injerencia externa, es autosuficiente, es decir, no depende de otros Estados para decidir, actuar y organizarse, tiene un aparato administrativo que se ocupa de la prestación de los servicios, y tiene el monopolio de la fuerza, es decir, uno de los elementos característicos del Estado moderno es que ha expropiado el poder de la venganza de los ciudadanos y ha definido el monopolio de la fuerza. Por lo tanto, solo el Estado retribuye cuando se produce un delito. No lo puede hacer el particular en venganza por la restitución del daño infringido, ¿no? Necesariamente tenemos que sujetarnos a un régimen jurídico impuesto por el Estado en función del monopolio de la fuerza, ¿no? Estas concepciones, salvo lo que compete a la soberanía, valen para el Estado nacional como para provincia y municipio. O sea, cuando hablamos de Estado, hablamos de Estado nacional, provincial y municipal, que son los tres tipos de Estado que tenemos en la Argentina. En los países centralizados, en general, las provincias y los municipios tienen otra categorización porque la normativa se centraliza en el poder central. En cambio, en un país federal como el nuestro, hay una desagregación de competencias y por lo tanto una desagregación del poder dictar normas y darse una determinada organización y aplicarlas al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Pero el concepto de Estado vale para los tres niveles de... ¿A qué llamamos a esto derecho? Bueno, acá yo quiero seguir el programa. Yo les decía hace un rato que el Estado de Derecho es un concepto que nace, y una constitución que nace con la Revolución Francesa y el advenimiento de lo que llamamos el proceso de constitucionalismo, es decir, la sujeción de la organización de un país a un estatuto constitucional, ¿no? Es cierto que la Constitución norteamericana es anterior, la Constitución norteamericana es de 1773,
la Constitución francesa de 1789, pero la Constitución americana, como nace, es una simplemente distribución de las funciones del poder, ¿no? Nace como una división, como la integración de los tres poderes del Estado clásico, legislativo, ejecutivo y judicial, la distribución de las funciones entre esos tres poderes, y después va incorporando un conjunto de derechos a través de lo que en derecho norteamericano se llaman enmiendas. En cambio, la Constitución francesa es un sistema completo de derechos, deberes, garantías, además de un sistema orgánico que establece cuáles son los poderes del Estado y cuáles son las funciones que tiene cada uno. Esa sistematización es una sistematización verdaderamente original y que tiene una muy fuerte influencia en las constituciones que se van dictando posteriormente a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué caracteriza el derecho, el Estado de Derecho? O sea, el Estado es un derecho, Estado de Derecho es básicamente abstencionista. ¿Qué significa abstencionista y no intervencionista? Significa que parte de la base que los derechos pertenecen a las personas y que se ejercen según su propia autonomía de voluntad, ¿no? Este concepto de autonomía de la voluntad es un concepto muy típico de la construcción del Estado original, del Estado de Derecho original, en donde el Estado tiene que intervenir lo menos posible, a pesar de tener el monopolio de la fuerza, a pesar de tener la titularidad de los servicios, la prestación de los servicios que posibilitan el ejercicio de los derechos. En general el Estado trata de no meterse en las realidades sociales de la sociedad civil, de las personas, y toda la legislación civil se transforma en una legislación central, en donde aparecen las regulaciones y las consecuencias de las decisiones y de los hechos que producen las personas individualmente consideradas, ¿no? Pero más allá de que es un Estado abstencionista, lo caracterizan también tres cosas muy importantes. Primero, que diferencia el poder de dictar la Constitución del poder legislativo común, ¿no es cierto? Esto evita que las circunstancias políticas coyunturales puedan determinar la existencia de los derechos que están establecidos en la Constitución. Son dos funciones distintas. Fíjense que en nuestra Constitución Nacional, para reformar la Constitución tenemos que convocar una convención constituyente, un proceso que se está llevando adelante en Salta, ¿no? El legislativo no puede modificar la Constitución, solo puede, y esa es la función que la Constitución le da, declarar la necesidad de su reforma. Pero a partir de allí empieza un procedimiento diferente, donde el único órgano o poder que puede reformar la Constitución es una convención constituida al efecto, que se llama Convención Constituyente, y que además tiene un mandato, no puede reformar cualquier cosa, solo puede reformar aquello que está declarado como necesario para la adecuación constitucional. Estos son límites al ejercicio del poder, y evitar que un órgano del Estado asuma la totalidad del poder público invocando la naturaleza de las funciones de que ha sido investido a través de una elección popular, ¿no? Así que, en definitiva, separar el poder constituyente del poder legislativo común es una característica del Estado de Derecho. También lo es el que haya una constitución escrita o semirrígida. En los países anglosajones, no todos, la mayoría tienen constituciones. Inglaterra, por ejemplo, algunos, o Islandia, Australia, tienen un sistema, el Common Law, que no es una constitución sistemática escrita completa. Tiene normas constitucionales, pero no tiene una constitución completa que contenga toda la relación de derechos y garantías como las que tenemos nosotros, ¿no? Funcionan con otra idea que tiene que ver con su experiencia histórica, digamos, desde el famoso Estatuto de Derechos, Bill of Rights, ¿no? Pero en definitiva, la mayor parte de los países que integran el sistema constitucional tiene una constitución escrita, que resulta difícil de reformar, ¿no? Y eventualmente puede reformarse o enmendarse algún aspecto puntual bajo un procedimiento que es bastante complejo, ¿no? Pero en definitiva es una constitución escrita y semirrígida. Después, por supuesto, la separación y la distribución de los poderes. El Estado de Derecho determina la distribución de los poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial. Las constituciones modernas han incorporado otros órganos, ya lo vamos a ver después, pero en definitiva la idea es que el poder esté distribuido, ¿no? Y finalmente, un cuarto punto, que ya tiene que ver más bien con herramientas que se definen por vía legislativa más que constitucional, que es tener medios eficaces para que las personas puedan invocar y hacer valer sus derechos, porque de nada sirve que una constitución me reconozca derechos si no tengo una vía instrumental para hacérmelos reconocer. Desde ya que esto es el sistema judicial en general, pero el Estado de Derecho tiene que garantizarle a las personas
vías y formas de hacer valer o respetar los derechos que tienen reconocidos por la Constitución, ¿no? Desde ya que lo contrario al Estado de Derecho son estados absolutistas, en donde el poder está constreñido a quien gobierna, a una persona o un órgano centralizado, y generalmente tiene como característica en gran parte la supresión de las libertades civiles, individuales y públicas, ¿no? Así que esta es un poco la cuestión. Ahora bien, este Estado de Derecho no satisfacía en definitiva el funcionamiento social, porque en definitiva la gente quería decir, no solo que le reconozcan los derechos, sino que le den la posibilidad de hacer los operativos. Y esto a veces no sucedía, y entonces, sobre todo en el siglo XX, aparecen como consecuencia de toda una serie de procesos sociales que se desarrollan durante el siglo XIX, pero específicamente en el siglo XX, y sobre todo a partir de las dos guerras mundiales, entre las dos guerras mundiales, aparece todo un proceso que se reconoce como Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar. El Estado Social de Derecho, ¿qué es lo que hace? Es decir, reconoce, no es que suprima o derogue el Estado de Derecho, en realidad es un estadio superior del Estado de Derecho. Es un estado evolutivo el Estado de Derecho, donde se reconoce que el mero reconocimiento del derecho no es suficiente, sino que además el Estado tiene que intervenir para tratar de que esos derechos sean verdaderamente puestos de manifiesto o en acto como consecuencia de su intervención. Por eso se dice que a diferencia del Estado abstencionista, que es el Estado de Derecho puro, liberal de derecho, aparece el Estado Social de Derecho con un activismo intervencionista que va resolviendo muchos de los problemas de tipo social que en la concepción anterior estaban impedidos por la misma concepción que tenía el Estado, ¿no? Acá aparecen los derechos sociales, mucho más modernamente, sobre todo a partir de las reformas constitucionales de la década del 90, aparecen los derechos culturales, pero bueno, es verdaderamente un paso importante, sin perderse el reconocimiento de los derechos individuales. La persona sigue siendo una persona libre, con un conjunto de derechos, pero que en función del bien común tiene que adecuar el ejercicio de derechos a distintos intereses colectivos, ¿no? Digamos, por supuesto hay distintas miradas y realidades sobre cómo se ha ido concibiendo el Estado Social de Derecho según los países europeos han sido los que más avanzados han llegado a este concepto. Sin embargo, y lo pongo acá en una referencia menor, las dos primeras constituciones en donde aparece y se manifiesta el reconocimiento de los derechos sociales es en la Constitución de México, de Querétaro, de 1917, y en la de Weimar, en 1919. Es decir, la influencia filosófica que venía gestándose ya del siglo anterior, conforma lo que se llamó en su momento la República de Weimar, y en México la Constitución de Querétaro, donde la de Querétaro está más influida por la población rural, en América en general y en México en particular la población rural era muy numerosa y carecía de prácticamente todos los derechos más allá de su reconocimiento constitucional, y en Europa obviamente la Constitución de Weimar estaba más asociada con la evolución industrial, ¿no? Que eso tiene después como consecuencia toda una serie de impactos de tipo social, la creación de sindicatos, partidos políticos liberales, socialdemócratas, etc., ¿no? Pero como pasa con la historia humana, siempre es un proceso evolutivo, se van reconociendo situaciones e incorporando derechos e instrumentos, en definitiva, para hacer eficaces esos derechos. El Estado de Bienestar todavía se proyecta hasta el presente, lo que pasa es que ahora ya está asociado a otro tipo de estadio evolutivo, no sabría cómo llamarlo en definitiva, pero que sin ninguna duda no implica el principio de progresividad, no implica un retroceso, sino tratar de avanzar en la concepción de los derechos, en la concepción de una más eficiente organización social, en accesibilidad, en tutela ambiental, etc., ¿no? Es decir, hay todo un conjunto de cuestiones que hoy están presentes en todas las sociedades, por no incluir los movimientos feministas que han tenido una incidencia enorme en las nuevas concepciones de organización social, ¿no? Así que, en el Estado, ahora, ¿por qué es importante esto para el derecho administrativo, ¿no? Antes de hablar de gobierno? Porque en la medida que el Estado incorpora cometidos, hay regulación administrativa. En definitiva,
Si el derecho administrativo tiene como, ya lo vamos a ver después cuando veamos derecho administrativo en otra unidad, ¿no? Pero si el derecho administrativo tiene como finalidad el ejercicio de la función administrativa del Estado, está claro que a mayor incorporación de funciones o de actividades, mayor regulación normativa, por lo tanto, expansión del derecho administrativo. Todo lo que tenga que ver con la organización estatal se traduce en los hechos en regulaciones de tipo administrativa. Y por eso nos interesa conocer qué significa el Estado de Derecho, el Estado social de Derecho como estadio evolutivo del Estado de Derecho y la influencia de distintos movimientos de tipo social, político, económico acontecidos en el mundo que van incidiendo sobre los roles del Estado, la actividad concreta de intervención que el Estado pueda tener en el medio, o la actividad cuando no interviene, la actividad regulatoria de la actividad privada cuando ello es importante por su trascendencia social. Y en todos los casos hay allí, entonces, existencia de derecho administrativo, ¿no? Acá simplemente un concepto, digamos, a partir ya tenemos la idea del Estado, tenemos la idea de cómo se organiza el Estado moderno con concepciones del Estado social, y distintos aportes que se tienen en función de la evolución. Las tecnologías desde ya han aportado mucho para nuevas miradas y nuevas formas de relacionamiento y de vinculación entre el Estado y los sujetos. Entonces, acá tenemos que distinguir necesariamente entre administración y gobierno, ¿cierto? Es decir, el gobierno en definitiva es el ejercicio del poder. Es decir, el gobierno integra las tres funciones del Estado, integra los distintos órganos del Estado y lleva adelante los cometidos estatales, ¿no es cierto? El gobierno es el que tiene el poder coactivo de hacer cumplir sus decisiones, por lo tanto, necesariamente, cuando hablamos de gobierno, hablamos de la integralidad de la acción estatal, porque es el gobierno el que lleva adelante las funciones del Estado, ¿no? En cambio, la administración es una de las funciones del gobierno, no es el gobierno, porque hay definiciones que prácticamente confunden administración y gobierno, y en realidad son cosas completamente distintas, ¿no? La administración es el elemento instrumental del gobierno. A través de la administración es el que el gobierno realiza muchos de sus cometidos, y obviamente tiene formas diferentes de expresión, ¿no? Entonces, en los hechos, digamos, en una época la administración se confundía con el Poder Ejecutivo, es decir, todo el mundo decía, ¿quién administra el Poder Ejecutivo? Porque esta concepción tradicional que decía el Poder Legislativo legisla, el Poder Judicial juzga, el Poder Ejecutivo administra, ¿no? Bueno, esto no es tan así ya, porque la administración excede con mucho al Poder Ejecutivo, más allá de que abarca una porción significativa de la gestión administrativa del Estado, pero no se confunde con ella. Evidentemente, se trata de una cuestión completamente distinta, porque cuando el Estado era identificado con la persona del que gobernaba, está claro que esa persona tenía la totalidad del poder, era la que definía qué había que hacer y cómo se distribuía y a quién le asignaba esas porciones de poder. Cuando la administración se confunde con una estructura jurídica como es la del Estado, que tiene una sustentabilidad jurídica más allá de la forma en que se diseñe, ¿no? Ya la autoridad es una consecuencia del ejercicio del poder. La autoridad es concebida como parte de la ley, no como ajena a la ley. Y es entonces, en definitiva, ya no es la persona la que cuenta, sino la organización administrativa en sí misma, que es la que emite las normativas, las decisiones, la que toma las decisiones y la que lleva adelante, instrumentalmente acompaña al ejercicio de poder por parte del gobierno, ¿no? De tal manera, acá hay una miscelánea, es decir, ¿qué significa administrar? ¿No es cierto? Es decir, obviamente la etimología es latina, administrar, digamos, es en definitiva administrar, es servir a otro. Y la partícula latina a o ad, en definitiva, es servir a otro. A servir a, ¿no es cierto? Eso sería la traducción literal, digamos, ¿no es cierto? Ahora, eso traduce una idea, ¿no es cierto? O sea, no es cualquier servicio, no es cualquier proposición, sino, en definitiva, una consecuencia organizada del diseño jurídico que tenga la administración para poder funcionar, ¿no? Por eso se llama acción organizada.
la acción de gestión, de servicios, etc. Así que tenemos clara la concepción, la diferencia entre administración y gobierno. Y nos vamos metiendo entonces en la parte de administración, ya no de gobierno, que pertenece en su estudio al derecho constitucional o al derecho político, sino concretamente en la administración. Y la verdad que cuando tenemos que definir administración, no resulta para los autores fácil hacerlo porque es tan amplio el espectro de actividad que tiene la idea de administración que resulta difícil sumarlo en unos breves conceptos, en unas breves líneas u oración, ¿no es cierto? Entonces, como ha sido un esfuerzo controversial, discutido entre los autores, lo que se aceptó es más bien una descripción de la situación y no tanto una definición. Lo que está puesto en la página que les muestro es básicamente lo que llamamos descripción de qué es administrar. Cuando digo qué es administrar, y entonces decimos, desde el punto de vista del Estado, administrar es una actividad permanente, porque es permanente, hace a la esencia misma de la existencia estatal, la idea de administrar, es una actividad permanente, es concreta y práctica, porque no apunta en abstracto a una cantidad enorme, no apunta a legislar, no apunta a decidir conflictos entre personas, sino apunta a decidir cuestiones concretas, ¿no? El Estado todos los días decide cuestiones concretas. Ustedes imagínense nada más una división primaria de la administración del Estado, entre ministerios, ¿no es cierto? Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, de Seguridad, Ministerio de Economía, de Hacienda, de Producción, o sea, según los momentos políticos hay más o menos ministerios, pero la división por ministerio es más que una división del trabajo especializado en el Estado. Se le da especialidad a determinadas funciones para que puedan hacerse más eficazmente. Entonces, en los hechos, ya cada una de esas áreas, seguridad, salud, lo que sea, todos los días decide cientos de casos, ¿no es cierto? Cientos de casos, miles, millones. Están todo el tiempo tomando decisiones concretas, alguien que pide una licencia, alguien que pide una diferencia de sueldo, alguien que se presenta para hacer un contrato, alguien que solicita la atención de la salud pública, alguien que solicita la atención, la inscripción en una competencia para adquirir vivienda, alguien que solicita créditos subsidiados, o sea, el tema seguridad, lo que usted quiera. Es decir, cuando uno mira el Estado desde ese punto de vista, se da cuenta la enorme amplitud que tiene la acción administrativa, ¿no? Por eso es tan difícil definirla. Por eso entonces hablamos que es una actividad que es permanente, porque es inherente a la acción del Estado, es concreta y práctica, porque resuelve siempre temas concretos. Administrar significa resolver temas concretos, ¿no? Y de ella la concepción finalista. ¿Para qué se hace esto? Es una actividad permanente, concreta y práctica del Estado, que tiende a la satisfacción inmediata de la necesidad del grupo social y de los individuos que lo integran o del bien común. O sea, en cualquiera de los casos, sea el grupo social, sea el individuo, sea el bien común en abstracto, toda esta actividad apunta hacia eso, porque en definitiva la actividad estatal finalmente está imbricada con la misma explicación de la naturaleza del Estado, que está constituido para la realización del bien común, del bien comunitario, del bien social, ¿no es cierto? A través de todas las herramientas que le da el sistema jurídico, cualquiera sea el ámbito en el que se presente o actúe, ¿no? Entonces, tenemos acá un concepto de actividad administrativa, de administración, que comprende aquello que se hace en el ejercicio de la función de administrar, ¿no? Repito, actividad permanente, concreta y práctica del Estado, que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social o de los individuos que lo integran o del bien común, ¿no? Ahora, como veníamos diciendo, la actividad administrativa es distinta a la actividad gubernativa, ¿no es cierto? Es una acción de ella complementaria a la de gobierno, integra, o sea, se subordina al gobierno porque integra la actividad de gobierno, pero la actividad de gobierno es, en definitiva, una actividad mucho más trascendente que tiene que ver con la existencia, la subsistencia y la defensa del Estado, ¿no? Así que el gobierno es la expresión del poder, la administración es la actividad instrumental de cómo se ejercita ese poder en la realidad cotidiana de un país determinado, ¿no? Así que señalo esta distinción. ¿Qué es esto de la personalidad del Estado? ¿No? A ver, yo voy a ver si... no sé si tenemos... No, todavía no. No, después voy a hacer voy a leer los chats
5 minutos y se los voy a contestar oralmente a todos los que tengan inquietudes. Yo voy a seguir hablando y 10 minutos antes voy a abrir un poco el micrófono para que los que tengan alguna inquietud se pronuncien. Digamos, para el Código Civil y Comercial son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Esta es una definición que está en el Código Civil. Pues el Código Civil, en definitiva, es el que define a las personas jurídicas justamente para saber cuáles actúan en un ámbito y cuáles actúan en el otro. Es decir, la define porque al definirla de una manera distingue entre los distintos ámbitos en los que actúan. Estas personas van a actuar en el ámbito público o en el ámbito privado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia, digamos, de reconocerle al Estado una personalidad? Porque hay, como decía hace un rato, antes de la aparición del Estado de Derecho, poder, Estado, era equivalente a rey, a monarca. O sea, el Estado se confundía con la persona del monarca, no era el conjunto social organizado, en definitiva, no sé bueno, estaba viendo los chats. Bueno, en definitiva, no hay confusión alguna en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un sistema jurídico, ¿no? Donde desaparece la persona y aparecen los órganos. Pero a su vez, como toda actuación dentro de la vida real, o sea, el Estado es una persona moral, no es una persona física, humana, a la que uno pueda asir o ver. Es una persona jurídica, es una persona real, o sea, existe, el Estado existe, ustedes lo saben porque lo viven todos los días, cuando salen a la calle tienen que parar en un semáforo, cuando les hacen una multa, cuando viene la policía, cuando tienen que cumplir un horario en el ámbito administrativo, cuando vienen a la facultad y tienen una serie de reglas. Es decir, el Estado está encaramado en una cantidad enorme de instituciones, está representado en una cantidad enorme de instituciones. Entonces es una persona real, pero es una persona jurídica real, es una persona moral, una persona concebida desde el punto de vista de la abstracción intelectual, pero que tiene que de alguna manera ser definida como alguien diferente de las personas que lo integran, ¿no? Al concebirse de esa manera, al reconocerla a la persona, al Estado como persona jurídica, es decir, una persona distinta de las personas que lo integran, también entonces la consecuencia de eso es que se hace responsable de las consecuencias de lo que decide, porque una de las cuestiones que aparecían antes del Estado de Derecho era que el rey, que titularizaba al Estado, que el Estado era él, el territorio era él, la población era él, todo era él, en definitiva, él emitía las resoluciones y las decisiones y las leyes que todos los demás debían cumplir menos él, en definitiva, no se hacía responsable de nada, estaba investido de una inmunidad soberana que hacía imposible responsabilizarlo por las consecuencias de sus decisiones. Es decir, no podía tomar la decisión más aberrante y no iba a tener consecuencia alguna, porque estaba por encima del derecho. Esto cambia con el Estado de Derecho. Entonces, a partir del momento en que el Estado, nace el Estado de Derecho y se reconoce al Estado una personalidad, se le reconoce también que se hace responsable por las consecuencias de lo que decide. Si se toma una decisión que afecta los derechos de una persona, es decir, que la priva, le genera daños, la priva de un espacio de su propiedad, incide sobre su situación familiar de una manera arbitraria, estas cosas, en definitiva, tienen consecuencias, y las consecuencias le van a ser atribuidas a una persona jurídica que llamamos Estado. Puede ser una persona jurídica privada también la que cometa tropelía, pero en definitiva, cuando alguien reconoce a una persona moral, le da personalidad jurídica, la individualiza en el conjunto social y por lo tanto le atribuye las consecuencias buenas o malas de las decisiones que toma. En el Estado es exactamente igual y por tanto en el estado de la evolución que vivimos, el Estado va a ser responsable de las consecuencias de las decisiones que tomen los órganos que lo invistan, las autoridades en definitiva que lo representen. Y eso cambia completamente la idea sobre que existen espacios fuera del control jurídico, fuera de las responsabilidades de las decisiones que se tomen, ¿no? Si ya no hay forma de sustraerse a las consecuencias de las decisiones que un funcionario tome. Va a ser responsable integralmente
él y el Estado que lo tiene, no a título individual, sino a título de representación estatal, ¿no es cierto? Este fue un avance importante desde el punto de vista de los derechos humanos, porque cuando decían que el Estado era el pueblo, o sea, cuando se decía que, por ejemplo, el Estado era el pueblo, o sea, se identificaba al Estado con uno de sus elementos, que era la población, y no con su integralidad, y si algo pertenece o nace en el pueblo y tiene consecuencias negativas, ¿a quién se hace responsable? ¿A toda la ciudadanía? Es decir, imposible. Es decir, si uno si no define con claridad a la persona jurídica de Estado como una persona diferente de los elementos que lo componen, y dice que simplemente el Estado se identifica con la soberanía y por lo tanto con el conjunto de la población que lo integra, el Estado nunca va a ser responsable, porque se supone en primer lugar que todos quieren actuar el bien común y nadie pensó en hacer daño. Y como nadie pensó en hacer daño, no se va a ser responsable, porque no hay a nadie singularmente a quien atribuirle las consecuencias negativas de una decisión tomada desde el punto de vista del Estado. Por lo tanto, el reconocimiento del Estado como una persona jurídica constituyó un gran avance desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los derechos humanos, porque permitió que el Estado respondiera frente a los excesos y a los extremos en que muchas veces se incurre, y no estoy hablando de las cuestiones penales, estoy hablando muchas veces de los daños en que una decisión, una simple cuestión, imagínense ustedes, un tema menor como puede ser que el Estado decida asfaltar una calle y como consecuencia de ese asfalto embiste una propiedad privada, se cae una columna en una casa. Bueno, si esto fuera la responsabilidad de la población en su conjunto, no habría ninguna persona que respondiera como consecuencia de estos daños, ¿no? Y estamos hablando de un tema menor, ¿no es cierto? O cuando una ambulancia que va con un enfermo al hospital choca con un vehículo privado y genera daños de distinto tipo, necesariamente tenemos que definir que esa persona que ha sido dañada tiene que ser reparada, y el que causó el daño, más allá de las buenas intenciones o del objetivo positivo que tuviera al haber actuado de la forma en que lo hizo, lo cierto es que causó un daño y por lo tanto debe reparar ese daño, ¿no? Esta es la idea de la personalidad jurídica del Estado, que el Estado sea un ente, una persona jurídica reconocible y que asuma las consecuencias de las decisiones o de las acciones que encare, ¿no? Es una conquista del constitucionalismo, como dice acá, ¿no? Entonces, acá hay una serie de consecuencias que yo señalo en la filmina, simplemente las ventajas de conocer al Estado como sujeto de derechos y como persona jurídica, permite que las relaciones jurídicas entre territorios particulares sean claras, se responsabiliza al Estado por sus conductas, garantiza las obligaciones del Estado con el patrimonio estatal, posibilita la organización interna del Estado en términos coherentes, en fin, tiene muchas consecuencias. Me interesa saber que ustedes tengan claro en qué consiste la personalidad estatal y cuál es la finalidad o función que cumple reconocer al Estado como una persona jurídica, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se expresa el Estado? Porque cuando uno va a una oficina pública, algunos de ustedes seguramente han hecho algún trámite, aunque sea con una boleta de luz vencida, o a pagar un impuesto, o a solicitar una asistencia estatal en el ámbito de salud, o a solicitar un crédito o para microemprendimientos, es decir, créditos de tipo social que el Estado brinda. Es decir, hay muchísimas actividades del Estado para las cuales las personas tienen que acudir a solicitar determinado tipo de derechos, o reconocimiento de derechos o beneficios que el Estado ofrece y que resultan útiles para el desarrollo social, ¿no es cierto? Entonces, se intentó explicar de distintas maneras, es decir, cómo es posible que determinada decisión se la atribuyamos al Estado. ¿Cómo sabemos que esto que se decide se lo vamos a imputar al Estado? Bueno, acá están expresadas las tres teorías principales que tratan de explicar eso. Vamos a hablar de la última, porque ni la teoría del mandato ni la teoría de la representación explican adecuadamente cómo el Estado expresa su voluntad, porque en definitiva, supongamos en el mandato. ¿Qué es el mandato? El mandato es cuando una persona le da poder a otra para que la represente. Es decir, yo necesito encomendar a un abogado que me represente en juicio. Necesito encomendar a un contador que me represente ante la FIP para poder resolverme mis problemas tributarios. Y le entrego un poder, es decir, le doy un conjunto de facultades para que actúe en mi nombre, ¿no es cierto? Ahora, para que la teoría del mandato explique de qué manera los actos administrativos se atribuyen al Estado, necesitamos que alguien otorgue el mandato.
Es decir, no puede ser la misma persona la que otorga el mandato a sí misma, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, es una teoría que no satisface, porque siempre se requiere alguien que tenga plenitud de derechos para encomendarle ese mandato a otro, que también esté en plenitud de sus derechos. En el caso de la representación, cuando en derecho se habla de representación, se habla de la representación de las personas que tengan limitaciones en su capacidad, ¿no? El Estado no puede ser concebido como una persona con limitaciones a su capacidad, o ser un incapacitado permanentemente, eso no explicaría cómo actúa. Entonces se concibió lo que se llama la teoría del órgano, que es una teoría que viene del derecho privado, del derecho societario, pero que en definitiva explica muy bien cómo el Estado decide y expresa sus decisiones. Entonces acá hablamos de que el Estado es como una persona, ¿no es cierto? Los órganos serían el brazo, la cabeza, las piernas. Es una concepción tan antigua como que la elaboraron los griegos hace más de 2000 años. La realidad es que se ve, ellos hablaban de sociedad civil, no de Estado, pero en definitiva la idea era la misma, ¿cierto? El Estado está representado por órganos. Los órganos no son las personas, los órganos son la estructura jurídica que organizan el Estado. Por ejemplo, un ministerio es un órgano, el presidente es un órgano, un secretario, un director de un área, un presidente de una sociedad del Estado, son órganos del Estado, ¿no es cierto? Es decir, el órgano del Estado es el que está investido de competencia. Este órgano, por ejemplo, esta dependencia administrativa, este director general del registro civil, va a tener como función en definitiva hacer todas las registraciones del estado civil de las personas, casamientos, matrimonios, divorcios, uniones civiles, etcétera, ¿no? Fallecimientos, etcétera. Ese va a ser su cometido específico. Entonces ese órgano va a estar investido de una serie de funciones. Ahora, ese órgano por ahora es una abstracción, porque para poder expresarse necesita una persona humana. Entonces, a la persona humana se la inviste de las funciones de ese órgano. Entonces, usted tiene al frente dos situaciones. Tiene un órgano institución, que es el que tiene las funciones o las competencias del Estado, y un órgano persona, que es el que titulariza a ese órgano institución. Por eso el poder no le pertenece a la persona, sino al órgano institución. Por eso nadie puede decir cuando está en el Estado, tengo el poder, porque en realidad el poder pertenece a la dependencia que él integra. Él la va a expresar desde el punto de vista físico, material, él va a expresar las decisiones, inscríbase hágase tal registro de matrimonio, de divorcio, de lo que sea, pero el que actúa, el que ejerce competencia es el órgano de institución. Esta manera abstracta es la forma en que entendió la realidad jurídica en atribuirle una decisión al Estado. Si yo voy a la mesa de entrada de un organismo y voy a presentar una nota, hay una persona allí que la recibe esa nota, me pone un sello y bueno, yo me voy satisfecho de que he hecho una presentación ante el Estado. ¿Pero quién me dijo a mí que esa persona que está atrás del mostrador está representando al Estado? ¿Se entiende? Es decir, nadie. Pero en los hechos, la forma clara en que se traduce la acción estatal es a través de las personas físicas que están invistiendo un órgano, ¿no? Yo, en la medida que esa persona está detrás del mostrador en una dependencia pública, está claro que ha sido recibida por el Estado. Es el Estado el que está recibiendo esa petición de un particular que ha ido a solicitar alguna cosa. Y lo ha hecho a través de la persona física que está integrando un órgano, como el órgano mesa de entradas. La mesa de entradas es un órgano del Estado que está integrada por una o varias personas, ¿no es cierto? Esas personas que integran el órgano del Estado son las que están expresando la manifestación estatal, ¿no? Esto es bastante abstracto, pero es tan importante como el hecho de que si ustedes hacen una petición y se las resuelven mal, a alguien le tienen que atribuir la responsabilidad, ¿no? Y entonces tienen que saber si realmente han establecido contacto con esa dependencia pública que está investida de un conjunto de funciones, pero está básicamente expresada por una persona humana, ¿no? Así que acuérdense esta idea de la distinción entre órgano-institución y órgano-persona. Son dos cosas distintas. Las facultades, las funciones, el poder, lo tiene el órgano-institución. Nunca la persona que titulariza el órgano-institución, ¿no? Por eso si alguien hace un policía, por ejemplo, que es un órgano
que representa la función de seguridad, comete un delito, ¿no es cierto? En ese caso no está actuando en ejercicio de su función. Es decir, por más policía que sea, nadie lo tiene que acatar ni obedecer, porque en definitiva está actuando en un contexto delictivo, ¿no? Así que órgano, función y órgano personal lo que permite explicar de qué manera el Estado se expresa y de qué manera es válido imputarle al Estado ciertas decisiones de los funcionarios, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles son los órganos del Estado? Acá básicamente vamos a hablar de los órganos grandes, de los órganos más importantes de la organización nacional. Estos órganos están en la Constitución en general y algunas normativas legislativas menores en particular, ¿no? Es decir, el presidente es la figura central, obviamente, del sistema, es el representante del Estado, el jefe de la administración pública, los gobernadores en las provincias, en el nivel equivalente. Pero, y acá viene una pregunta, si yo digo poder ejecutivo, ¿digo lo mismo que presidente? Y yo le tengo que decir que no, porque el poder ejecutivo no es unipersonal. El poder ejecutivo está integrado por el presidente de la nación, por el jefe de gabinete de ministros, por los ministros y secretarios de Estado que disponga la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo no es un órgano unipersonal, es un órgano que tiene distintos tipos de competencias que se distribuyen entre diferentes dependencias que son órganos en sí mismos. Un ministerio es un órgano del Estado. En cambio, el presidente es el órgano de institución, ese sí es unipersonal. La presidencia de la Argentina es unipersonal. Por más que haya un vicepresidente, no la hace bipersonal, es unipersonal. Y al ser unipersonal, el presidente ejecuta y ejerce las competencias que la Constitución le atribuye. Pero el presidente integra el Poder Ejecutivo, no está solo en el Poder Ejecutivo. Él es un órgano unipersonal como presidencia, pero integra un órgano colectivo cuando es parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, Presidencia de la Nación es un órgano del Estado. Presidente es la persona que titulariza el órgano presidencia. ¿Sí? Sigamos. Esto se da a nivel equivalente en las provincias, así que no vamos. Por supuesto que están en las demás órganos del Estado, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Estado? ¿No? Vimos el Estado, su origen, su organización, el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho, que es en definitiva la concepción que domina en general en las organizaciones estatales del siglo XX, con todas las influencias de la revolución. Vimos el tema de la personalidad del Estado y las formas de manifestación de la voluntad estatal, y de ella los órganos que en definitiva intervienen en esa expresión de la manifestación de la voluntad estatal. Ahora, ¿cuáles son las funciones del Estado? O sea, ¿qué hace el Estado? ¿No es cierto? Acá yo en la filmina le pongo las funciones del Estado, es decir, en general hay coincidencia en casi todos los autores en que básicamente las funciones del Estado son 4, ¿no? Es decir, y digo básicamente porque vamos a ver que puede haber otras también eventualmente que no están descritas aquí, pero en principio las 3 clásicas. Acuérdense que las principales funciones del Estado, según la concepción clásica de división de poder, era el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿no? Es decir, esos son los órganos del poder, pero las funciones del poder son la función legislativa, la función jurisdiccional, y ahí tenemos que pensar en la función administrativa y una función más que la gubernativa. O sea, hay una distinción que hace referencia a 4 funciones y 3 poderes. Los 3 poderes son legislativo, ejecutivo y judicial, clásicos en la definición constitucional. Pero las funciones que estos poderes ejercen no son 3, hay 4 tipos de funciones, en principio. Gubernativa, legislativa, jurisdiccional y administrativa. Ahora vamos a ver qué es cada uno, ¿no? Porque en definitiva, bueno, no voy a entrar en la fundamentación de la división del poder, que es antigua, ustedes seguramente algún conocimiento tienen, yo les pongo ahí en la filmina que en la concepción de Montesquieu, que fue el que mejor describió este concepto, no fue el inventor de este concepto, que ya venía con un incipiente desarrollo por un autor inglés, Hobbes, que fue anterior,
que ya describía la división del poder, pero el modo como Montesquieu lo describe, con las limitaciones al ejercicio de las funciones, y la distribución y el juego interrelacionado y concordante del ejercicio de esas funciones, verdaderamente aparece muy original en la concepción de Montesquieu. Por eso tiene tanta influencia en la organización de las constituciones posteriores, ¿no? Es decir, la idea de Montesquieu es decir, todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él. Entonces, para evitar que abuse el poder, la forma de evitar ese abuso era dividir el poder y que los distintos poderes entre sí se controlen mutuamente, porque ese contralor mutuo impide que uno de ellos ejerza una función autoritaria en exceso de las reglas de juego acordadas en la normativa constitucional, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hace es decir, hay una función, hay una división de funciones del poder y hay una división de órganos del poder. Son dos manifestaciones de lo mismo. Los órganos son los que titularizan el poder, pero no tienen todo el poder, tienen una parte del poder. Y las funciones, a veces las funciones son exclusivas de un órgano y a veces son funciones compartidas, que tienen que necesariamente compartir en un proceso que se va integrando. Por ejemplo, la sanción legislativa requiere necesariamente la promulgación por parte del Ejecutivo, que la puede vetar eventualmente, ¿no es cierto? Entonces, se necesita que el poder contenga el poder. Es decir, que los mismos órganos que ejercen el poder se mantengan equilibrados entre sí a través de la concordancia de sus acciones y las limitaciones que mutuamente se producen, ¿no es cierto? Ahora bien, la clásica mirada del Estado es decir, bueno, ¿qué hace el Estado? El Estado administra, legisla y juzga, ¿no es cierto? En una breve síntesis decimos, estas son las tres funciones esenciales. El Estado administra, legisla y juzga, ¿no es cierto? Y en realidad le falta algo a esto, porque hay una serie de cuestiones que no tienen que ver con la administración, por ejemplo, ¿no es cierto? O solo con el juzgamiento, o solo con la legislación, ¿no? Para evitar que haya acumulación de poder, las mismas constituciones prohíben la delegación de funciones, ¿no? No se pueden delegar funciones entre los poderes del Estado, son exclusivas, salvo algunas cuestiones que están expresamente reguladas en la Constitución. Yo ahí les puse como recomendación leer el artículo 4 y el artículo 76, perdón, de la Constitución Nacional, que expresamente prohíbe al Poder Legislativo delegar funciones al Poder Ejecutivo, salvo, dice, cuestiones de administración por tiempo limitado. Bueno, eso lo vamos a ver en extenso después cuando vemos reglamento. Pero ya se los voy anticipando, porque como les insisto, y les voy a insistir a lo largo del curso, el derecho administrativo está necesariamente enlazado, de principio a fin. Lo que veamos acá va a servir para interpretar después otras cuestiones que vamos a ver más adelante en el programa. Entonces ya les voy mencionando que la cuestión de las divisiones de las funciones del poder y entre los órganos del poder está el artículo 76 de la Constitución Nacional, ¿no? ¿Qué es la función legislativa? ¿No es cierto? La función legislativa es una función específica de uno de los poderes del Estado, que es el poder legislativo, ¿no es cierto? Es una actividad estatal, dice la definición, reglado discrecional. ¿Qué significa esto? Reglado discrecional. Si ustedes leen el artículo 99 de la Constitución Nacional, y el artículo 75 de la función del Poder Legislativo, y la del 99 de funciones del Poder Ejecutivo, van a ver que la actividad legislativa en muchos casos está descrita en la misma Constitución, y en otros necesariamente es producto de la creatividad del Poder Legislativo. Por eso se llama reglado discrecional. Reglada porque hay algunas cuestiones de la función legislativa que están insertas en las normativas constitucionales, y hay otros aspectos de la función legislativa que son creación del legislador como consecuencia de su análisis de la realidad. Ese espacio se llama discrecional. Por eso tanto es una actividad reglada como discrecional, ¿no? Y tiene límites jurídicos constitucionales. Esto significa que no puede haber leyes que confronten o ignoren la Constitución, ¿no? Esto es claramente así porque tenemos un sistema constitucional que le da jerarquía a los niveles normativos. La primera norma y la más importante va a ser la Constitución. Y abajo de la Constitución van a estar los tratados de derechos humanos, van a estar, que tienen jerarquía parecida a la Constitución, las leyes que dicta el Congreso, los reglamentos, en fin. Hay una jerarquía normativa, ¿no? Por eso decimos que la función legislativa es una actividad estatal, es decir, obviamente de un órgano del Estado, puede ser consecuencia de una normativa constitucional o de la creación del propio legislador, por eso es reglado discrecional, y tiene límites constitucionales, es decir, nada de lo que dicta el Poder Legislativo puede confrontar u omitir o prescindir
del contenido constitucional, ¿no? Y el objetivo es la elaboración del derecho, o sea, el legislativo crea el derecho, sanciona las leyes, ¿no? Es una función especializada, porque está atribuida a un solo órgano del Estado, que es el Poder Legislativo, ¿no es cierto? Es privativa el órgano legislativo, no se puede delegar, ¿no? En cambio, la función jurisdiccional, ¿qué es la función jurisdiccional definitiva? La función jurisdiccional, es decir, los jueces juzgan, ¿no es cierto? ¿Qué significa juzgan, ¿no? Es decir, en derecho decimos que la función del juez es decir el derecho, ¿no? Lo que llamamos jurisprudencia, iuris dicere, eso significa jurisprudencia, decir el derecho, ¿no? Que eso es lo que hacen los jueces. Los jueces, en definitiva, crean jurisprudencia, o sea, dicen el derecho, iuris dicere, ¿no es cierto? El objeto, es decir, no es solamente decir el derecho, leer las leyes y aplicarlas, las aplican en los casos concretos. O sea, necesariamente para que un juez se pronuncie, tienen que haberle sometido a su decisión un conflicto de intereses. O sea, en definitiva, la función jurisdiccional implica decidir conflictos. No hay intervención judicial si no hay un conflicto. Y los conflictos pueden darse a nivel de personas particulares, al nivel de personas jurídicas, al nivel de personas públicas, pueden darse entre el mismo Estado. O sea, muchas veces ustedes van a ver que un consejo deliberante ha destituido a un intendente, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay un conflicto institucional importante, que la Constitución tiene un procedimiento, y ese conflicto va a ser dirimido en el ámbito judicial. O sea, necesariamente la justicia resuelve conflictos, ¿no? Y esa decisión que toma la justicia es una decisión que tiene el mismo valor que una ley, o sea, decide con fuerza de verdad legal. O sea, esto significa que lo que decide la justicia tiene que ser cumplido, porque si no es cumplido, va a ser coactivo el poder que va a ejercer el Poder Judicial sobre la persona o sobre las instituciones para que lo cumplan. O sea, va de suyo que cualquier decisión que implique el ejercicio del poder está acompañada del potencial ejercicio de la fuerza para hacerlo cumplir, que eso en definitiva es el poder coactivo del Estado, el uso de la fuerza para poder hacer cumplir lo que el Estado decide con esta fuerza de verdad legal, ¿no? Entonces, la función judicial apunta a resolver conflictos. Toma en relación a estos conflictos decisiones con fuerza de verdad legal, ¿no es cierto?, resolviendo las controversias entre partes. Cuando hablamos de partes, no solo hablamos de partes privadas, hablamos de cualquier ámbito en donde hayan dos partes en conflicto, sea un ente público o un ámbito en el que actúen personas o entes privados. Y lo que hace en definitiva es determinar y restablecer el derecho. Así que tengan en cuenta la función jurisdiccional. Obviamente es una función también especializada, es una función que se le encomienda a uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, que tiene una capacidad jurisdiccional de decidir el derecho en los casos que se someten a su decisión, ¿no es cierto? Ninguno de los otros poderes puede cumplir esta función. Por eso siempre se dice que el Poder Judicial es la última ratio del sistema jurídico. O sea, siempre todo conflicto, finalmente, si no es acordado, resuelto en el interín de su evolución, necesariamente va a ser resuelto finalmente por el sistema judicial, ¿no? Es otra función especializada. Es especializada la función legislativa, es especializada la función judicial. Pero acá entramos a otra cuestión, ¿no?, que tiene que ver con la función administrativa o la función gubernativa, ¿no? Acá ya entramos en una función que no solo es exclusiva del Ejecutivo. La función administrativa no es una función especializada de un órgano. Es una actividad, dijimos, actividad concreta, práctica, permanente, realizada con el objeto de cumplir los fines del Estado. Acuérdense este concepto, ¿no? Actividad concreta, práctica, destinada a la realización permanente, concreta y práctica, destinada a la realización de los fines del Estado. Como es una actividad, y no la estamos definiendo, es una actividad que la despliegan todos los órganos públicos, porque finalmente el Poder Judicial tiene que designar sus empleados, tiene que contratar los bienes que necesita para poder funcionar, tiene que alquilar edificios, el Poder Legislativo tiene que hacer lo propio, o sea, tiene que tener un edificio para funcionar, tiene que comprar bienes, servicios, designar personas, contratar, es decir,
todos ellos están ejercitando función administrativa. Aunque es una función administrativa que desde el punto de vista cuantitativo es mucho menor que la que ejerce el Ejecutivo, que tiene prácticamente la mayor parte de la función administrativa, no dejan de ejercer función administrativa. Entonces, si es una actividad permanente, directa, práctica, etcétera, de servicio, destinadas a la realización de los fines estatales, la pueden hacer los tres poderes. Por eso acá ya no hablamos de una función especializada, sino de una función que ejercen los tres poderes, aunque desde el punto de vista cuantitativo sea el Poder Ejecutivo el que realice la mayor parte de la función administrativa, ¿no? Por eso acá ya no asociamos la función administrativa con un órgano concreto, sino que definimos la función administrativa como perteneciente o en ejercicio de todos los órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, insisto, más allá de que el 95% la realiza el Ejecutivo, ¿no? Y la función gubernativa, bueno, la función gubernativa es una función de otras características, porque la función gubernativa implica el ejercicio puro y duro y llano del poder estatal, ¿no es cierto? Es una actividad estatal, o sea, cuando el Estado declara la guerra, cuando el Estado decide la deuda externa, cuando el Estado decide la integración del Poder Judicial designando jueces, cuando el Estado, cuando se dictan las leyes de presupuesto, es decir, todo lo que está enumerado en el artículo 75 de la Constitución, cuando celebra tratados, en fin, todo lo que está enumerado en el artículo 75 de la Constitución Nacional, implica el ejercicio de una función gubernativa, y también lo que está en gran parte enumerado en el artículo 99 de las funciones del Poder Ejecutivo. A veces esas funciones se ejercen entre dos órganos, o sea, básicamente entre el Legislativo y el Ejecutivo, porque, por ejemplo, para designar un juez se requiere un procedimiento previo por el Consejo de la Magistratura, pero después la propuesta la hace el Ejecutivo al Legislativo, que le da acuerdo, y recién con la integración de esas dos voluntades, la del Ejecutivo y la del Legislativo, el juez va a ser investido de su función. O cuando hay que intervenir una provincia, o declarar el estado de sitio, o detener a las personas en el marco del estado de sitio, hay acá una iniciativa que puede ser del Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede declarar estado de sitio, pero que tiene que dar cuenta de esa decisión al Legislativo, que lo puede aprobar o no, o el Ejecutivo puede dictar el reglamento de necesidad de urgencia, que son leyes en sentido formal, pero al dictarlos el Ejecutivo necesariamente, como es una competencia legislativa, tiene que validarlos el Poder Legislativo. O sea, cuando hablamos de función gubernativa, hablamos de una función que está contenida en el sistema constitucional, es discrecional, porque en definitiva la decide el Estado cuando le parece que es oportuno hacerlo, no es algo que esté escrito cuando deba reaccionarse de esta otra manera. Es decir, tenemos hoy un problema de límites con Chile, por ejemplo, y se disparan a partir de allí un conjunto de funciones políticas, o sea, porque eso es la función gubernativa, una función política, para tratar de ver de qué manera se encamina este diferendo, y seguramente va a terminar en algún tribunal arbitral que va a escuchar las posiciones de ambas partes para poder resolver en definitiva en función de un conjunto de antecedentes históricos, jurídicos, etcétera, que van a estar allí, ¿no? Pero va a ser una función que va a llevar adelante el Estado discrecionalmente, como es discrecional decidir un gobierno con quién quiere relacionarse y con quién no, en definitiva, ¿no? Por eso dice allí, ¿qué es la función gubernativa? Comprende el dictado de las grandes directrices de orientación política referida a los intereses vitales de la comunidad, de la organización del Estado y a veces a su misma subsistencia, ¿no? La defensa del Estado a través del ejercicio de la guerra por sufrir una invasión o un avasallamiento por otro país es una decisión política de carácter, una decisión gubernativa, ¿no es cierto? Entonces, estas decisiones del poder, de la función gubernativa, que comprenden al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, se expresan por actos políticos. Actos, es decir, son las tres formas de llamarlo: actos políticos, actos de gobierno, actos institucionales. ¿Y por qué es importante señalarlos a esto? Porque este tipo de actos están exentos del control judicial directo. O sea, puede ser que como consecuencia de una decisión de tipo gubernativo se dañe un particular. El particular demanda ante la justicia la reparación, el juez le va a reconocer la reparación, pero no puede cuestionar el contenido de la decisión política que ha originado ese daño, porque esa es una atribución privativa de los otros poderes, ¿no? Entonces, tengan claro esta función. Hay autores que le agregan a estas tres funciones la función constitucional, o sea, la Constitución, dijimos recién, requiere un órgano para ser reformada. No la puede reformar ninguno de los poderes constituidos, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Solo lo puede hacer un órgano que se llama Convención Constituyente. Por lo tanto,
la función constituyente, investida y llevada adelante por un órgano que se llama Convención Constituyente, es una función del Estado diferente de las otras tres. Aunque algunos dicen que es una consecuencia de la función gubernativa. Pero bueno, esto es un tema de criterio, ¿no? Es decir, como es una función especializada, que tiene un procedimiento especializado, que tiene un contenido especializado, y está resuelta por un órgano especializado que no es ninguno de los otros poderes, algunos las consideran que es una función específica, diferente de la función gubernativa, ¿no? Pero para tenerla en cuenta, ¿no? Después tenemos acá, ¿no? Cuando desagregamos las funciones del Estado, vemos, yo les decía recién, los tres poderes del Estado ejercen la función administrativa, ¿no? Pero en definitiva hay algunas funciones administrativas que son exclusivas. En general la función administrativa del Ejecutivo es la que actúa todos los mecanismos del Estado, ¿no es cierto? Sí. Todo el ámbito de estructuras, de organizaciones que ustedes ven en la realidad, es decir, cuando pasan con un hospital, la policía, un ministerio, un edificio público, un ámbito de investigación de la producción, el INTA es un organismo estatal, o sea, hay las universidades, hay una presencia pública muy grande, y en la mayor parte esa presencia pública se traduce en el ejercicio de la función administrativa, es decir, actividades concretas prácticas que realiza el Estado para la realización del bien común o de los fines estatales. Por lo tanto, si bien la ejercen todos los poderes, el conjunto lo hace el Ejecutivo. Pero hay algunas funciones administrativas que son específicas de los otros poderes. Por ejemplo, la función administrativa del órgano legislativo. El órgano legislativo, por ejemplo, cuando otorga una pensión, ejerce una función administrativa, porque las leyes tienen contenido general y abstracto. Es decir, las normas no están dictadas para una persona. Puede tener forma de ley la expresión del legislativo, pero en sentido estricto, cuando el legislativo decide una situación singular, por ejemplo, el reconocimiento de una pensión a un héroe de Malvinas, ¿no es cierto? Está resolviendo a través, digamos, con una forma de ley, pero el contenido es un acto administrativo, es una decisión singularizada en un acto determinado, en una acción determinada. Entonces, hay ciertas actividades del legislativo que solo se entienden si se analizan desde la perspectiva del ejercicio de la función administrativa. Un juicio político, un funcionario electivo, el que se hace un juez de la Corte, un poder ejecutivo, el intendente, etc., es un trámite, es un procedimiento de tipo administrativo, no es un procedimiento judicial de juicio político, es un procedimiento típicamente administrativo que lleva adelante el órgano legislativo, ¿no es cierto? Así que, para precisar, la función administrativa la ejercen los tres órganos del Estado, mayoritariamente el Poder Ejecutivo, pero hay algún tipo de función administrativa que es exclusiva del órgano legislativo o exclusiva del órgano judicial, como la vamos a ver ahora inmediatamente, ¿no? Y así hablamos de función administrativa del órgano judicial, no solo cuando nombra, renueva sus funcionarios o contrata bienes, sino que hay un ámbito específico que se llama de jurisdicción voluntaria, ¿no? Esa jurisdicción voluntaria implica una serie de actos en donde el Poder Judicial no ejerce su función de resolver conflictos, sino simplemente actúa como una especie de órgano registral, reconociendo ciertos hechos o actos de la realidad. Por ejemplo, si usted quiere constituir una persona jurídica, es decir, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, necesariamente tiene que hacer un trámite que va a ser resuelto por un juez en lo comercial de registro, ¿no? Ahora eso se ha cambiado en Salta porque se le ha dado esa función a la inspección de personas jurídicas, es decir, se ha transformado de una actividad que antes era judicial en una actividad meramente administrativa. Pero sin embargo, ese juzgado público mantiene todavía las cuestiones de minas, por ejemplo, los registros mineros tienen un trámite ante la autoridad minera y terminan en un procedimiento ante el juez de minas, que sigue existiendo, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, hay que nombrar un tutor, un curador, es decir, cuando hay que nombrar, cuando hay que hacer un procedimiento de adopción, por ejemplo, cuando hay que vender bienes de menores, cuando hay que, para un trámite, por ejemplo, como puede ser el pedir el reconocimiento de la asignación universal por hijo, personas que no han hecho la adopción de un chico, pero tienen la tutela, tienen que hacer un trámite que se llama información sumaria para que se pueda probar que ese menor o ese mayor inhabilitado está a cargo de determinada persona. Eso es un trámite que hace el Poder Judicial
pero el contenido de ese trámite es un trámite administrativo, porque no está resolviendo conflictos, está resolviendo una situación para declarar que tal situación es real y que debe ser reconocida por el Estado, ¿no? Así que acá hay, bueno, en la Filmina una serie de cuestiones vinculadas a lo que llamamos jurisdicción voluntaria. Es decir, para los efectos prácticos lo que usted tiene que saber, que es una función, es función administrativa del Poder Judicial, todas aquellas cuestiones que tramitan en virtud de la jurisdicción voluntaria que le es reconocida al Poder Judicial, y que es una función que no tiene el Poder Ejecutivo, siendo una función administrativa, se le reconoce solo al Poder Judicial, ¿no? Y vamos terminando con esto. No vamos a ver la función de lo administrativa de los entes no estatales. Los más clásicos entes no estatales son los colegios profesionales, ¿no? Es decir, a los que se les delega la facultad de controlar la ética de las profesiones. Y acá sí, una última clasificación. Ya vimos cuáles son las funciones del Estado, ¿no? Administrativa, gubernativa, legislativa y jurisdiccional. No dije judicial, dije jurisdiccional, decir el derecho. Clases de función administrativa. Después hay una clase de función administrativa. Hay una clasificación mayor en muchos autores, pero me parece que importante que yo haberla circunscripto a estas que están acá, es decir, activa, consultiva y de control. La activa es la función que el Estado hace, que la administración hace todo el tiempo, que decide, certifica, es decir, nombra a una persona en el Estado, sanciona a un funcionario, aplica una multa, califica el profesor al alumno en un examen final. Eso, yo soy en la administración pública, en la universidad soy un funcionario público, soy un docente, funcionario público. Cuando desarrollo la clase, en definitiva estoy llevando adelante situaciones de hecho, no, eso lo vamos a ver después, cómo se clasifica la acción del funcionario estatal. Pero cuando califico, tomo una decisión administrativa, ¿no? Porque la calificación implica para ustedes poder avanzar o no en la carrera que tienen o en la materia que están cursando. Entonces, tomo una decisión. Es decir, administración activa es toda actividad que realiza un funcionario público que decide sobre una situación determinada, ¿no? Y esa decisión obviamente se proyecta sobre los derechos de la persona. ¿Qué pasa cuando la función es consultiva? Hay muchos órganos de Estado que están creados para evacuar consultas. O sea, en el ámbito jurídico, cuando un funcionario va a tomar una decisión que tiene implicancias sobre los derechos de las personas o tiene un impacto patrimonial, pide un dictamen jurídico. Pero el dictamen jurídico lo va a iluminar respecto de las normas aplicables, de las consecuencias que tiene la decisión. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la sindicatura, que analiza las cuestiones financieras y económicas de la administración, donde el funcionario va a consultar a la sindicatura si tal decisión tiene un impacto económico negativo y en definitiva compromete o las competencias que tiene asignadas ese funcionario o tiene consecuencias negativas para la administración. Es decir, los órganos consultivos no deciden, simplemente aconsejan la naturaleza o la orientación de la decisión a adoptar por el órgano que tiene la administración activa, ¿no? Y después están los órganos de control, es decir, los órganos que controlan a los que deciden. Los dos grandes órganos de control de la Administración Nacional son la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Pero también hay otros órganos de control muy importantes, como la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que analiza las irregularidades que incurren los funcionarios públicos, la Procuración del Tesoro de la Nación, que es un órgano de asesoramiento de Presidencia de la Nación, al que se debe subordinar todo el sistema jurídico del Estado Nacional. Es decir, hay órganos técnicos, por ejemplo, cuando se decide hacer un edificio o se incorpora bienes vinculados con el desarrollo informático, hay órganos que necesariamente hay que consultar antes de tomar la decisión. Entonces, con esto termino un poco esta primera unidad, ¿no? Es decir, clase de función administrativa, activa, consultiva y de control. Y ahora veo, voy a dejar de compartir pantalla y voy a ver los chats, que veo que hay muchos, ¿no es cierto? El primer parcial del 20 de octubre, el llamado extraordinario y compré el de 18 al 22 del mismo mes, ¿cómo se haría? Se haría. Sí, como la doctora Castro explicó, no se suspenden las clases. La realidad es que no se suspenden las clases. No, me piden que suba el Power, no, lo van a ver en la plataforma, en realidad van a tener ahí los materiales que necesitan. El Power es una herramienta de exposición, en general.
no les va a servir para estudiar porque tiene muchas nada más que referencias, no tiene ni definiciones ni conceptos. Así que es muy pobre para usarlo como elemento de estudio, ¿no? Así que no. Los voy a confundir porque está pensado para mí, no para ustedes, ¿no? Ya suponiendo que bueno, uno conoce en principio lo que está diciendo. Así que, bueno, acá terminamos. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a hacer un cuestionario sobre los distintos temas desarrollados. Vamos a habilitar un poco las inquietudes y preguntas, y eventualmente, si puedo, les haré en 10 minutos un pequeño trabajo práctico, ¿sí? Hasta la próxima clase.